Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Liga Poronga y este es el 66º episodio de nuestra saga sobre la historia de la máxima competición de clubes europeos, la Liga de Campeones. Llegamos a la 65ª edición del certamen y la correspondiente a la temporada 2019-2020 en la que Liverpool buscaba su séptima corona. Descubrámoslo por aquí. Suscríbete a Liga Poronga y recibirás mucho contenido informativo y ameno del fútbol y todo tipo de temas. Espero que el contenido sea de tu agrado. 39 equipos se anotaron a esta nueva edición del certamen. Las clasificaciones del campeón Liverpool y del campeón de la Europa League Chelsea a través de la Premier League permitieron a varios equipos beneficiarse de empezar sus caminos una ronda después de lo previsto. Los Reds permitieron ello a los campeones de Austria, República Checa, Grecia, Israel y Chipre, y los Blues al tercero de Francia, en su caso 2 rondas, y los subcampeones de Turquía y Austria. El campeón de la Bundesliga austriaca obtuvo por primera vez el beneficio del pase directo a los grupos por el título de Liverpool, perdiendo la República Checa este beneficio. El torneo preliminar se sorteó el 11 de junio del 2019 en la sede de la UEFA Unión y fue elegible el estadio Fadil Bokri de Pristina, en Kosovo, como su sede. Las semifinales se jugaron el 25 de junio. Santa Coloma recibió en el inicio del torneo al Trepene y lo derrotó con tanto de Camolchu para ser finalista. En la otra llave, el anfitrión Feroni-Kelly superó por la mínima diferencia al Lincoln Red Imps con un gol tempranero de Mendurin Joti. La final se programó para el 28 de junio. En ella, Santa Coloma se adelantó con gol de Chusosa, pero Meplan Seca y Casio Resha le dieron la victoria y clasificación al Feroni-Kelly a la siguiente ronda. La primera ronda previa se sorteó el 18 de junio del 2019 en la sede de la UEFA Unión y sus duelos se programaron para el 9, 10, 16 y 17 de julio. Skendiha logró imponerse el Nome Kalju con penal de Agim Ibrahimi en Tarín. No obstante, los estonios sorprendieron con un tanto agónico del brasileño Liliu, venció en Macedonia del Norte y se clasificó. Sapulta Tbilisi sorprendió al Sheriff Tiraspol y lo goleó por 3-0 en Moldavia. La vuelta en el Mikhail Meshki vio a la visita igualar la serie en 15 minutos, pero el montenegrino Ondjen Dolovic dio el pase a los georgianos. HJK de Helsinki se dio el destino de su serie al golear 3-0 al HB Torsham en su estadio Condoleezza y La Palainen. En las Islas Feroe, Riku Riski marcó un doblete que puso el empate que calificó a los finlandeses. En tanto, F91 Dudelange y Valeta empataron sus dos encuentros. Lo hicieron a nuevos en el Jussi Bartel de Luxemburgo y aún en Takali. El brasileño Douglas Packer y Jan Borg dieron el pase a los malteses con sus goles en la ida. Su duma amarilla en volei y Estrella Roja igualaron sin goles en Lituania. La vuelta en Belgrado vio a los serbios imponerse con tanto del ganés Tishman Boakie y el alemán Marco Marin para pasar de ronda. The New Saints y Feroni-Kelly igualaron a 12 encuentros de Northwest Street de forma agónica, ya que se empató en los descuentos. En Pristina, el irlandés Dean Ebe dio el pase al cuadro galés a la siguiente ronda. Dundalk y Riga no se hicieron daño en su serie, tan así que sus dos partidos igualaron a 0, y en la próloga disputada en Letonia siguieron así. En penales se definió y Sian Hore le dio el pase al cuadro irlandés. Por otro lado, el debutante Ararat Armenia superó a Laika Solna con doblete de Petros Apetician. La revancha en el Friends Arena vio otro doblete, el Egeno Koitom, que sumado al gol de Sebastian Larsson dio el pase a los suecos. Partizan y Karabakh igualaron a 0 en su duelo de ida. La vuelta en el Dalga Arena vio al cuadro hacer imponerse con tantos de Filip Osovic y el español Dani Quintana, con los que se metió en la segunda ronda. Rosenborg no pasó por complicaciones para eliminar al Linfield y encaminarse a la siguiente fase. Lo hizo con un 2-0 en Windsor Park y goleada de 4-0 en Trondheim con doblete de Anders Konradsen. Ferencváros eliminó al Ludogorets y pese a no ser favorito logró una doble victoria. Lo hizo por 2-1 en el Grupama Arena y 3-2 en Bulgaria. El noruego Tokman Wen marcó en ambos duelos. Por su parte, Astana superó al Cluj en su estadio con la anotación de Yevgeny Bosnikov. En Rumania sacó ventaja con gol de Roman Murtasayev, pero un hat-trick de Bilal Ormrani dio el pase al campeón de Rumania. Bate Borisov igualó a 1 en su partido de ida ante el debutante Piast Kiliwice polaco. La vuelta en Alta Silesia vio a los bielorrusos triunfar con tantos del camerunés Gerbein Mukam y Sagar Borkov para calificar. Maribor fue otro de los equipos que venció sus dos partidos para pasar esa ronda. El Valurides fue su víctima y le marcó 5 goles con Lok Kronevetter marcando en la ida en Hilda Deri y en Juski. Slovan Bratislava y Sutjeska Nikšić tuvieron una llave que resultaba ser empates a 1. Alexander Sofranak forzó la próloga en Montenegro. Ello terminó en penales y el cuadro local triunfó 3-2 para clasificar. Finalmente Celtic no tuvo problemas para superar el Sarajevo, al que derrotó 2 veces para entrar en la siguiente fase.
Lo hizo por 3-1 en el Kosovo City de Bosnia y por 2-1 en su feudo de Celtic Park. La segunda ronda previa se sorteó el 19 de junio del 2019 en la sede de la UEFA Unión y sus duelos se programaron para el 23, 24, 30 y 31 de julio. En la ruta de campeones, Apoel se estrenó diciendo sus dos partidos al Sutjeska, al que eliminó con goles del argentino Tomás de Vincenti de penal en Nikšić y hat-trick del serbio Andrija Pavlović en Nicosia. Con ello pasaron los chipriotas. Omtani dio la ventaja al club en la ida que enfrentó a su equipo ante el Maccabi Tel Aviv, el cual es el hilo desde Simeon Netanya, donde sacaron un empate a 2, el cual permitió el pase de los rumanos. En tanto, Celtic liquidó su serie del Nome Kalju al golear de 5-0 en su estadio en el duelo de ida que tuvo el doblete destacado de Ryan Christie. En el estadio Lilleküla, los escoceses ganaron 2-0 y certificaron su pase. Dinamo Zagreb no tuvo problemas ante el Zapúrtaro de Tbilisi y lo eliminó tras marcar de 5 goles en sus dos partidos. Mislav Orsic y Bruno Petkovic marcaron en ambos duelos, y el español Dani Olmo completó en un vacío Maximir. Ferencváros recibió al Valletta en su estadio y lo derrotó 3-1 con doblete del italiano Davide Lanzafame. La vuelta en el centenario de Takali vio un empate a 1 que dio el pase de ronda al campeón húngaro. Por otro lado, Estrella Roja superó al HJK de Helsinki de local con goles de Boakie y Milan Babkov. En Finlandia, Dusan Jovancic dio cierta tranquilidad para los serbios, ya que, con su tanto, pese a la derrota en los descuentos, se clasificó. Pate Borisov superó en su duelo de ida al Rosenborg por un ajustado 2-1 en Bielorrusia. La vuelta en Trondheim vio los tantos de Pal, André Helland de penal y Alexander Soderlund que dieron el pase a los noruegos. Por su parte, Maribor superó en su duelo de ida en la Ica Solna por 2-1 en Jutski. La vuelta en el Friends Arena tuvo la misma receta que forzó la prórroga. Ambos allí marcaron un gol, con el rumano Alexandru Cretu dando el pase a los eslovenos. Dundalk y Karabakh empataron su encuentro de ida aún en Oriel Park. La vuelta en Bakú vio el cuadro local golear con doblete del español Jaime Romero y el brasileño Ayrton, con el que el equipo de Akdam pasó de ronda. Finalmente, Copenhague derrotó en sus dos partidos al New Saints para apuntarse en la siguiente ronda. Lo hizo con tantos del chipriota Piero Sotiriou y Robert Skop de penal en Oswestry y del griego Seka en Dinamarca. En la ruta de los no campeones, PSV Eindhoven venció 3-2 al Basilea en su estadio con tantos en los minutos finales. En St. Jacob Park, los suizos ganaron 2-1 y por los tantos de Avian Ayete y el paraguayo Omar Alderete en Países Bajos lograron el pase. En la otra llave, Victoria Pilsen y Olympiacos igualaron sin goles en Tuzán Arena. La revancha en el estadio Karaiskakis vio la goleada de los griegos con doblete del brasileño Guilherme, lo que les permitió clasificar de fase. La tercera ronda previa se sorteó el 22 de junio del 2019 y sus duelos se programaron para el 6, 7 y 13 de agosto. En la ruta de campeones, Karabakh sorprendió al Apoel y lo derrotó 2-1 como visitante con tantos de Mahirem Trail y el senegalés Magayen Güelle. Pero en Bakú, los chipriotas vencieron con goles de De Vincenti y el serbio Uros Matic se clasificaron. En tanto, Rosenborg no tuvo inconvenientes para eliminar al Maribor, al que derrotó por un doble 3-1 para pasar a los playoffs, y que tuvo los dobletes de Soderlund en Eslovenia y de Konradsen en la vuelta en Trondheim. Dinamo de Zagreb y Ferencváros se enfrentaron en un duelo de ex campeones de la Copa de Ferias e igualaron a uno en Croacia. La revancha en Grupama Arena vio la goleada 4-0 del cuadro croata, que así se clasificó. Por su parte, Estrella Roja y Copenhague tuvieron una llave igualada. Ambos partidos tuvieron empates a 1, por lo que se forzó la prórroga en la capital danesa. Ello llegó a los penales y tras 11 turnos, Radovan Pankov dio el pase a los serbios. PAOK Salónica y Ajax empataron la ida a 2 en Grecia. En el Johan Cruyff Arena la revancha fue peleada. El serbio Dusan Tadic y el surinamés Diego Bisaswar hicieron dobletes, pero el argentino Nicolás Serefrigo inclinó la balanza a favor del Ajax, que clasificó. Finalmente, Cluj y Celtic igualaron a uno en el Constantin Radulescu. La vuelta en Celtic Park fue un recital de goles que se decidió en el final, cuando un doblete de Umdani y George Tukudean le dieron el pase a los playoffs a los rumanos. En la ruta de los no campeones, Brujas derrotó al Dinamo de Kiev con penal de Hans Vanaken en el Jan Breydel. La revancha en el Olímpico de Kiev fue vibrante y acabó en empate a 3 con el neerlandés Ruud Boermers y Lois Openda sellando del pase de los belgas. Por su parte, Olympiacos derrotó en ambos partidos del Istanbul Başakşehir y se metió tranquilo a los playoffs. Contando del Yotios Masuras en Estambul y del portugués Rubén Semedo y el francés Mathieu Valbuena de penal en el Pireo. En tanto, Las Linz superó al Basilea en su vuelta a la competición y lo derrotó en ambos encuentros sorpresivamente para meterse en los playoffs. Lo hizo por 2-1 en su visita a St. Jacob Park y 3-1 en el Inter Stadium. Finalmente, Porto superó al Krasnodar con tanto de Sergio Oliveira de visita. Pero en Dragao, el cuadro ruso aposenció con goles del neerlandés Toni Vilena y doblete de Magomed Suleimanov.
Pese a sufrir un doble descuento, pasó al Krasnodar. Los playoffs se sortearon el 5 de agosto del 2019 y sus duelos se programaron para el 20, 21, 27 y 28 de agosto. El VAR empezó a emplearse a partir de esa instancia. En la ruta de campeones, Dinamo de Zagreb superó 2-0 al Rosenborg en Maximir con tantos de Petkovic de penal y Josic. En Noruega, el nigeriano Babaji de David dio la ventaja a los nórdicos, pero el bosnio Ahmet Gojak igualó y permitió la clasificación de los croatas. Por su parte, Jan Boys y Estrella Roja tuvieron una llave igualada que se resolvió con empates en el Stade de Suisse a 2 y el pequeño Maracaná a 1. Los tantos del australiano Milos Degenek y el argentino Mateo García en Suiza dieron el pase a los serbios. En tanto, Slavia Praga derrotó en ambos partidos al club y se metió en la fase de grupos por segunda vez en su historia. El campeón checo lo logró con goles de Lukas Masopus en su visita a Rumania y de Jan Boril en el Estadio Sinovo. Finalmente Apoel y Ajax se enfrentaron en Nicosia y su encuentro de ida no tuvo goles. La vuelta en Amsterdam vio las anotaciones del mexicano Edson Álvarez y Tadic, lo que permitieron a la Ajax meter otra vez su nombre en la fase de grupos. 4 históricos lograron su pase por esta parte del cuadro. En la ruta de los no campeones, Olympiacos no tuvo problemas para derrotar en sus dos partidos al Krasnodar y calificar a la fase de grupos. Lo goleó 4-0 en el Pireo con doblete del serbio Lazar Randelovic y otro doblete del marroquí Yusel El Arabi en su visita a Rusia. En la otra llave, Brujas superó al Lask con tanto de penal de Vanaken en su visita a Austria. Este jugador abrió el marcador en el Jan Breidel. Un penal del brasileño Klaus dio ilusiones a la visita, pero el nigeriano Emmanuel Dennis dio el pase a los belgas. Los dos favoritos pasaron en esta ruta. La fase de grupos fue sorteada el 29 de agosto del 2019 en el Foro Grimaldi de Mónaco, y sus duelos se programaron para el 17 y 18 de septiembre, 1, 2, 22 y 23 de octubre, 5, 6, 26 y 27 de noviembre y 10 y 11 de diciembre. El ex arquero checo Peter Cech y el ex jugador neerlandés Wesley Sneijder presidieron este sorteo. El grupo A empezó sin que haya goles entre Brujas y Galatasaray a pesar del entusiasmo belga. Paris Saint-Germain en tanto recibió al Real Madrid y lo presionó desde el saque. El argentino Ángel Di María hizo doblete en media hora. La segunda mitad vio un PSG fuerte que sentenció el belga Thomas Meunier en los descuentos. La segunda fecha vio a los dirigidos por el galo Zinedine Zidane enfrentarse al Brujas. Denis adelantó con un doblete a los belgas que dieron la campanada. La velocidad madrileña permitió a Sergio Ramos y el brasileño Casemiro igualar. En Estambul, Galatasaray recibió al PSG que dominó con comodidad desde el inicio del partido. El argentino Mauro Icardi marcó en la segunda parte el tanto que le dio la victoria a los parisinos. Los turcos recibieron el Real Madrid en la tercera jornada. Dominó y controló el juego con el alemán Toni Kroos anotando. Pese a sufrir por su falta de efectividad, los merengues triunfaron. La revancha en el Santiago Bernabéu tuvo un festival de los merengues y de figura el brasileño Rodrigo, que hizo un triplete. Ramos marcó de penal cobrado por VAR y el galo Karim Benzema sellaron la goleada para el Real Madrid en casa. En Bélgica, Brujas recibió al PSG. Los dirigidos por el alemán Thomas Tuchel se adelantaron con el tanto de Icardi. El segundo tiempo vio una exhibición de Kylian Mbappé que marcó triplete y asistió a Icardi para sellar el 5-0 final. La vuelta en París vio a Icardi marcar nuevamente para la ventaja del PSG que fue definitiva, y por un penal que Costarricense Keylor Navas atajó y dejó la valla de los parisinos invicta. Estambul vio el inicio de la quinta jornada. Adem Bouyuk adelantó al Galatasaray frente al Brujas que no bajó dos brazos. El senegalés Crépin Diatta puso el empate definitivo en los descuentos. Ello calificó al Real Madrid y al PSG a octavos de final. En el Bernabéu los parisinos iniciaron bien, pero al tener el Madrid el balón dominó. Benzema hizo doblete. En 2 minutos Mbappé y el español Pablo Sarabia igualaron y el PSG quedaba como primero de grupo. La última fecha tuvo el equipo de Zidane yendo a Bélgica para enfrentar al Brujas. Las emociones fueron a la segunda mitad. Rodrigo y Vanaken pusieron tablas. El brasileño Vinicius Junior y el croata Luka Modric le dieron el triunfo final para el Madrid. PSG se despidió de esta fase recibiendo al Galatasaray. La diferencia de nivel permitió la goleada parisina y los tantos de Icardi, Sarabia, el brasileño Neymar, Mbappé y el uruguayo Edinson Cavani fueron los causantes de ella a favor del bicampeón francés. Esto permitió al Brujas terminar como el tercero del grupo. El grupo B inició en el Pireo, con Olympiacos recibiendo al Tottenham. Tras los ataques iniciales rojiblancos, Harry Kane de penal y el brasileño Lucas Moura adelantaron a los Spurs. El portugués Daniel Podence y Balbuena de penal igualaron.
En tanto, Bayern Múnich recibió la estrella roja. Los bávaros hicieron un monólogo y el francés Kingsley Coman le dio la ventaja. En la parte final de la segunda parte, el polaco Robert Lewandowski y Thomas Müller cerraron la goleada bávara. La segunda jornada vio a los serbios recibir al Olympiacos. El portugués Rubén Semedo adelantó a los griegos. En la segunda parte, Milos Bulic igualó y en los últimos minutos Nemanja Milunovic y Wakie dieron la victoria para el Estrella Roja. Tottenham, por su parte, recibió en su estadio al Bayern Múnich. La primera parte fue intensa con los coreanos Son Heung-min y Joshua Kimmich poniendo tablas en 15 minutos. Lewandowski dio ventaja a los bávaros y llegó el poker de Serge Gnabry que completó un histórico 7-2 final. Los Spurs recibieron a la Estrella Roja de Belgrado por la tercera fecha con la necesidad de recuperarse. La verticalidad del Tottenham dio sus frutos y los dobletes de Kane y Son, complementados por Eric Lamela, dieron la goleada y exhibición en casa. La revancha en Belgrado vio dominar a los Spurs, pese a que el argentino Giovanni Lo Celso tuvo dificultades para abrir el marcador. Tras el descanso, un doblete de Son y el tanto de Lance Christian Eriksen dieron la goleada del Tottenham. En Grecia, Olympiacos recibió al Bayern y se adelantó vía el Arabi. Los alemanes dominaron y con doblete de Lewandowski sacaron ventaja, que les tiró el francés Corentin Tolisso. El carioca Guilherme descontó sin evitar la derrota local. La revancha vio el debut de Hans-Dieter Flick como técnico de los bávaros que fueron superiores en el Allianz Arena. Lewandowski y el croata Iván Perisic dieron el pase al Bayern a octavos de final. Los griegos viajaron a Londres para enfrentar al Tottenham en la penúltima jornada. El Arabi y Semedo sorprendieron a los Spurs, pero lograron ellos reaccionar. Dele Alli, Kane por duplicado y el galo Serge Aurier les dieron el pase a octavos de final. En Belgrado, la Estrella Roja recibió al Bayern, que se adelantó vía Leon Goretzka. Luego Lewandowski hizo un póker con penal incluido y que pudo ser manita de no haber anulado el VAR otro gol que hizo. Tolisso complementó la goleada. Los serbios viajaron a Grecia para jugar la fecha final ante el Olympiacos. Los helénicos tuvieron más llegadas y un penal del El Arabi cerca del epílogo fue su premio, al igual que el pase a la UEFA Europa League. En el Allianz Arena, Bayern Múnich recibió al Tottenham y le volvió a ganar, pero esta vez sin goleada. Coman abrió el marcador que igualó a Ryan Sessegnon. Müller estiró las diferencias y el brasileño Felipe Coutinho selló la victoria. De este modo, los de Flick sellaron el pleno triunfal. Kharkiv vio el inicio del grupo C con el Shakhtar y el Manchester City enfrentarse por tercera temporada consecutiva. Los ciudadanos no brillaron, pero el argelino Riyad Mahrez, el alemán Ilkay Gundogan y el brasileño Gabriel Jesús le dieron la goleada. Dinamo de Zagreb reapareció en esta fase ante el debutante Atalanta. La apuesta local vio a Marin Leovac abrir el marcador. Luego vino Osic a dar un recital, marcó un hat-trick que permitió a los croatas golear con facilidad a los italianos. El cuadro de Bérgamo se mudó a Milán para recibir al Shakhtar Donetsk por la segunda fecha. El colombiano Duván Zapata adelantó, pero el brasileño Junior Moraes y el israelí Manos Solomon dieron la victoria sobre el final a los ucranianos. En tanto, el Manchester City recibió al Dinamo de Zagreb, que supo aguantarlo hasta que Raheem Sterling abrió el marcador. En los descuentos, Phil Foden selló triunfo de los Citizens en casa. Los croatas viajaron a Kharkiv para su dedo de la tercera jornada ante el Shakhtar. Jeven Konoplyanka y Olmo pusieron el empate en el primer tiempo. Osic de penal aventajó luego al Dinamo y el brasileño Dodó anotó la igualdad final ucraniana. La revancha en Zagreb vio al brasileño Alan Patrick adelantar al Shakhtar. Petkovic, Luka Ivanušec y el macedonio Arijan Ademi parecían darle la ventaja al Dinamo, pero en los descuentos Moraes y el brasileño TT pusieron el empate final. En Manchester el City recibió al Atalanta, un penal del ucraniano Ruslan Malinovsky aventajó a los italianos, pero un doblete del argentino Sergio Agüero dio la ventaja al City. Sterling hizo triplete en la segunda parte que dio la goleada final al equipo local. La vuelta en San Siro tuvo a Sterling dándole la ventaja al equipo del español Josep Guardiola. En la segunda mitad el croata Mario Pasalic igualó. Gabriel Jesús falló un penal y así terminó el encuentro. Los ciudadanos recibieron al Shakhtar por la penúltima fecha y actuaron sin mucha chispa. Pese a ello, Gundogan le dio la ventaja. Minutos después Solomon igualó. Con ello el City se clasificaba a octavos. En Milán, Atalanta recibió al Dinamo de Zagreb y no se dejó sorprender. Un penal del colombiano Luis Muriel y el argentino Alejandro Gómez dieron el triunfo a los lombardos que seguían vivos. La última jornada vio a los bergamascos ir a Kharkiv para jugarse sus opciones ante el Shakhtar. Atalanta logró una gesta con las anotaciones de belga Timothy Castagne, Pasalic y el alemán Robin Gosens para calificar a octavos de final en su temporada de debut. En Zagreb, el Dinamo recibió al Manchester City que tomó en serio el viaje a Croacia. Pese a que Olmo aventajó al cuadro local, Gabriel Jesús fue la figura de los ciudadanos y marcó un triplete. Foden cerró el festín de su equipo y Maximir, Atlético y Juventus se reencontraron en el grupo D. El primer tiempo vio el dominio colchonero, la segunda parte vio los aciertos de la Juve que se adelantó con el colombiano Juan Guillermo Cuadrado y el francés Blaise Matuidi.
El montenegrino Stefan Savic y el mexicano Héctor Herrera pusieron el empate final. En Bella Arena, Bayer Leverkusen enfrentó al Lokomotiv de Moscú. El polaco Grzegorz Krychowiak adelantó a los rusos y le igualó Benedikt Höwedes en contra. Dmitry Marinov aprovechó un error del arquero local y le dio el triunfo al Lokomotiv. Los rusos recibieron al Atlético de Madrid en la segunda jornada. La solidez del cuadro rojiblanco se reflejó en los tantos del luso Joao Félix y el ganés Tomás Parry, que le dieron la victoria. En Turín, Juventus recibió al Bayer Leverkusen y demostró su jerarquía para anular a la ofensiva alemana. El argentino Gonzalo Higuaín, Federico Bernardeschi y el portugués Cristiano Ronaldo dieron el triunfo a los dirigidos por Mauricio Sarri. La tercera fecha vio al cuadro de las Aspirinas ir al Metropolitano para enfrentar al Atleti. Los del argentino Diego Simeone no tuvieron muchas llegadas y Álvaro Morata le dio la victoria local. La vuelta en Bella Arena tuvo a los germanos como mejores por su velocidad e intensidad. Parry hizo un gol y Kevin Volland amplió las distancias para el Leverkusen. Morata descontó muy tarde y tuvo el empate sobre la hora, pero ganó el Bayern. En Turín, Juventus recibió al Lokomotiv. El subcampeón ruso fue valiente y Alexei Miranchuk adelantó, pero el doblete del argentino Paulo Dybala dio triunfo final para la vecchia señora. La revancha en Moscú inició con el galés Aaron Ramsey dando ventaja al bianconero. Miranchuk logró igualar y cuando el Lokomotiv hizo méritos para ello, el brasileño Douglas Costa hizo una jugada maradoniana y calificó a la Juve octavos de final. La quinta fecha vio a los rusos recibir al Bayer Leverkusen. Los cedores del Lokomotiv permitieron el autogol de Rifat Semaletnirov y el gol de Sven Bender que dieron vida al cuadro de las Aspirinas. En Turín, Juventus y Atlético de Madrid se midieron en un partido que fue igualado. Pese al control de los rojiblancos, Dybala anotó el gol triunfal pese a las llegadas posteriores del Atleti. Los madrileños recibieron al Lokomotiv en la jornada final. El inglés Kieran Trippier falló un penal y luego Joao Félix anotó por esa vía. El brasileño Felipe puso el segundo que le dio el pase a octavos al equipo local. En el Bella Arena, Bayer Leverkusen y Juventus tuvieron un partido entretenido. Ambos tuvieron sus llegadas hasta que Ronaldo e Higuaín marcaron en el cuarto de hora final para la victoria bianconera. El grupo E inició en Walsissenheim con el Red Bull Salzburgo recibiendo al Genk en su vuelta a los grupos tras 25 años de ausencia, y lo hizo con un triplete del debutante noruego Erling Haaland. El coreano Hwang Hee-chan, el húngaro Dominik Szoboszlai y Andreas Ulmer completaron el 6-2 definitivo. Napoli y Liverpool se volvieron a enfrentar. Los Reds dieron mayor peligro y luego los celestes se adelantaron con un penal del belga Dries Mertens y el español Fernando Llorente selló el triunfo. Los napolitanos viajaron a Genk para su encuentro de la segunda fecha, el cual terminó sin goles. En Anfield, Liverpool recibió al Salzburgo y sacó ventaja de su superioridad a través del senegalés Sadio Mané, el escocés Andrew Robertson y el egipcio Mohamed Salah. No obstante, Hee-chan, el japonés Takumi Minamino y Haaland igualaron, pero el local reaccionó y Salah les dio la victoria. Los Reds fueron a Bélgica para rivalizar por la tercera jornada con el Genk. Un tiro de Oxlade-Chamberlain dio la ventaja al Liverpool. Luego este aumentó la cuenta en la segunda parte y con los tantos de Mané y Salah, el campeón goleó de visita. La revancha en Anfield no fue cómoda para los del alemán Jürgen Klopp, pese a la ventaja del neerlandés Jorginho Wijnaldum. El tanzano Wamma Samatta igualó y en la segunda parte Oxlade dio la victoria a un impreciso Liverpool. En Austria, el Red Bull Salzburgo recibió el Napoli. Mertens dio la de ventaja al cuadro de Carlo Ancelotti, pero el infalible Haaland anotó los tantos para la igualdad energética. De inmediato Lorenzo Insigne dio la victoria a los celestes. La vuelta en San Paolo vio un penal de Haaland que dio ventaja a los austriacos. El mexicano Irving Lozano igualó para Napoli que, por su falta de reacción en la segunda mitad, dejó el partido de esta forma. Salzburgo fue al Luminous Arena para enfrentar a Genk en la quinta fecha. El zambiano Patson Daka y Minamino dieron ventaja a los austriacos. En la segunda parte, Hee-chan y Haaland sellaron la goleada visitante. En Anfield, Liverpool se midió al Napoli. La doble línea del equipo de Ancelotti dificultó el juego del campeón. Mertens se adelantó y el croata de Jan Lovren lo igualó. El VAR certificaba ambos goles y así quedó el duelo. La última jornada vio a los Reds ir a Austria para jugar su clasificación ante el Salzburgo. Los dos equipos tenían estilos similares y esto se resolvió en un solo minuto. El guineano Naby Keita y Salah dieron la victoria a Liverpool y por ende su clasificación. En San Paolo, Napoli recibió al Genk y su figura fue el polaco Arkadiusz Milik, quien marcó un triplete durante el primer tiempo. El último de esos goles fue de penal, misma vía que Mertens usó para sellar la goleada al final y el pase de los napolitanos octavos. Inter y Slavia Praga iniciaron el grupo F en el Giuseppe Meazza. Los checos fueron valientes y el nigeriano Peter Olayinka abrió la cuenta. Nicolo Varela sacó al nerazzurro del descalabro en los descuentos. Borussia Dortmund y Barcelona igualaron sin goles gracias al actual del alemán Marc-André ter Stegen. Los germanos visitaron al Slavia Praga por la segunda jornada. El ritmo fue alto desde el principio hasta que llegó el doblete del marroquí Achraf Hakimi que le dio el triunfo al Dortmund en Praga.
En el Camp Nou, Barcelona recibió al Inter. Los de Antonio Conte dominaron en la primera mitad y el argentino Lautaro Martínez adelantó temprano. El Barça reaccionó con esfuerzo y el charrúa Luis Suárez marcó el doblete de la victoria final. El cuadro de Ernesto Valverde viajó a Praga para enfrentar al Slavia en la tercera fecha. El argentino Lionel Messi adelantó al Barça. El físico de los checos los hizo ceder terreno y Boril igualó. Olayin que hizo un autogol y el Barcelona triunfó. La vuelta en Cataluña no tuvo goles debido a la poca lucidez azulgrana y la falta de acierto checo. En el Giuseppe Meazza, Inter recibió al Dortmund. El neroazzurro no tuvo una buena noche, pero Martínez le dio la ventaja. Borussia lo dominó, pero Antonio Candreva selló la victoria local. La demanda en el Signal Iduna Park vio al Inter ponerse adelante con los Santos de Martínez y el uruguayo Matías Vecino. Pese a ello, el equipo del suizo Lucien Favre logró remontar con doblete de Hakimi y Julian Brandt, que lo puso segundo. Los de Conte viajaron a Praga para su dedo de la penúltima jornada del Slavia. Inter mandó y Martínez dio la ventaja. Slavia plantó cara y Thomas Soucek de penal igualó. El belga Romelu Lukaku y el Toro sellaron la victoria interista. Barcelona recibió al Borussia Dortmund y ajustó líneas, aunque permitiendo posesiones largas de los germanos. Dominó en presión y pegada y los tantos de Suárez, Messi y el francés Antoine Griezmann le dieron el pase en primer puesto de grupo. Los azulgranas viajaron a Milán para enfrentar al necesitado Inter en la fecha final. Carles Pérez abrió el marcador, Inter apretó y Lukaku igualó. En el segundo tiempo el neroazzurro puso todo por la victoria, pero Ansu Fati anotó y dejaba fuera de carrera a los italianos. En Westfalenstadion el Borussia Dortmund recibió al Slavia Praga y se adelantó vía el inglés Jadon Sancho. La ambición checa permitió el empate de Soucek. En la segunda mitad Brandt le dio el triunfo al Borussia y su pase a octavos de final. Así los alemanes aprovecharon la derrota del Inter. Olympique de Lyon y Zenit empezaron la acción del grupo G. El iraní Sardar Azmoun adelantó a los rusos. Los leones pagaron su falta de eficacia y el neerlandés Memphis Depay igualó de penal. En tanto Benfica recibió al Leipzig, que se adelantó vía el sueco Emil Forsberg, pero este fue anulado. El que sí lo hizo fue Timo Werner y por partida doble con el segundo vía VAR. El suizo Haris Seferovic descontó, pero ganó el cuadro alemán. Las águilas viajaron al estadio Krestovsky para enfrentar el Zenit por la segunda fecha. Los rusos fueron ostensiblemente superiores y con los goles de Atensiuba, el luso Rubén Díaz en contra y Azmoun dejaron los 3 puntos en casa. Leipzig recibió al Lyon en el Red Bull Arena. Depay adelantó a los 11 minutos al equipo dirigido por el brasileño Silvinho. La inocencia alemana costó caro y Marcel Terrier selló la victoria gala. El cuadro del este alemán recibió el Zenit por la tercera jornada. Los alemanes dominaban, pero el ucraniano Yaroslav Rakitsky dio ventaja a los rusos. No obstante, los aztecos Konrad Leimer y Marcel Sabitzer dieron la victoria para el Leipzig. La revancha vio a Marcel Halstenberg adelantar a los alemanes en San Petersburgo, pero este fue anulado por VAR. Los tantos de Diego Demme y Sabitzer sí valieron y le dieron la victoria al Leipzig desde Rusia. En Lisboa, Rafa Silva dio ventaja tempranera al Benfica en su duelo en el Olympique de Lyon. En el segundo tiempo, Depay marcó el empate para los de Rudy García. Pizzi aprovechó un error del arquero de la visita y así las águilas ganaron. La vuelta en Desinchapió vio una primera parte brillante de los franceses. El danés Joachim Andersen y Depay le dieron la ventaja. Seferovic descontó y dio ilusión al Benfica, la cual mató al burkinés Bertrand Traoré y que siguió la victoria de Lyon. Los leones galos viajaron a San Petersburgo para enfrentar el Zenit en la penúltima fecha. Los rusos necesitaban ganar y lograron su meta con los Santos de Ciuba y Magomed Osdoyev en casa. En Leipzig, el RB se midió al Benfica, que tomó la ventaja con los goles de Pizzi y el brasileño Carlos Vinicius. Todo iba bien hasta que Forsberg hizo doblete en los descuentos y calificó al equipo local. Las águilas recibieron el Zenit en la jornada final y tuvo la mayor cantidad de opciones. El argentino Franco Cervi adelantó y Pizzi de penal puso el segundo ya con los rusos con un jugador menos. Un autogol de Azmoun siguió el triunfo para el Benfica. Olympique de Lyon recibió al Leipzig, que se adelantó con penales de Forsberg y Werner, siendo el costo de su ansioso y precipitado inicio de juego. Pero los franceses reaccionaron con datos del argelino Hussein Aouar y Depay en la segunda parte para triunfar. Lyon pasaba a octavos, Benfica en la Europa League y Zenit afuera de todo. El grupo H empezó en Ámsterdam con el Ajax recibiendo al Lille. El fútbol ofensivo de Erik ten Hag sacó a flote desde el inicio. Quincy Promes dio el marcador para el Ajax y en la segunda parte Álvarez y Tagliafico siguieron la goleada local. En Stamford Bridge, Chelsea recibió al Valencia. Los Blues tuvieron más llegadas, pero Rodrigo acertó el único tiro de la visita. Ross Barkley pudo empatar, pero falló un penal y triunfaba el equipo valenciano. El cuadro Che recibió al Ajax por la segunda jornada. El mallorquí Hakim Ziyech dio la ventaja y Dani Parejo desperdició luego un penal. Ello permitió que Promes aumente la distancia para los neerlandeses, que siguió luego Tony Van de Beek. En tanto, Lille enfrentó al Chelsea. Los de Frank Lampard llevaron la iniciativa y Tammy Abraham dio la ventaja. Luego el nigeriano Victor Osimhen igualó en un córner.
En la segunda parte, un remate del brasileño William le dio la victoria a la visita. Chelsea viajó a Ámsterdam para enfrentar al Ajax por la tercera fecha. Proms adelantó, pero el VAR lo anuló. Los Blues fueron de menos a más y el belga Vichy Batshuayi le dio el triunfo final. La vuelta en Stamford Bridge vio a los dos con vocación ofensiva. 2 autogoles y Proms dieron ventaja al Ajax. Van de Beek se llevaba la goleada, pero el español César Azpilicueta descontó y el Ajax quedaba con 9 luego. El itálico Jorginho con 2 penales y Reece James igualaron. El VAR evitó la remontada final. En el Pierre Mauroy, Lille recibió al Valencia que no tuvo ambición. Los galos se ilusionaron pero el ruso Denis Cheryshev dio la ventaja a los Che. Namitamo y Kone igualaron los descuentos al final. La revancha en Mestalla vio a los galos con el dominio de la cancha y con Osimhen dándole la ventaja. Luego Valencia embotelló a Lille y parejo de penal el centroafricano Geoffrey Kondogbia y Ferran Torres le dieron la goleada al Valencia. El cuadro Che recibió al Chelsea en la quinta jornada. Los dos dieron un gran espectáculo. Carlos Soler y el croata Mateo Kovacic anotaron en la primera parte. El estadounidense Christian Pulisic dio ventaja a los Blues que el danés Daniel Wass igualó. El ya eliminado Lille recibió el Ajax que se adelantó con gol de Ziyech y tuvo el control por media hora. Los franceses igualaron fuerzas, pero el Ajax se remató el duelo con gol de Proms. Ajax recibió al Valencia por la última fecha y lo puso en serios aprietos. Una de las pérdidas de balón local permitió a Rodrigo anotar. El acoso del Ajax fue insuficiente y Valencia ganó y clasificó a octavos. En Stamford Bridge, Chelsea enfrentó a Lille. La primera mitad vio los goles de Abraham y Azpilicueta que reflejaron el dominio del equipo de Lampard. Loic Remy descontó y puso cierto suspenso al final. Los dos clasificaron así a octavos y el Ajax quedaba eliminado. Sevilla se impuso en la final de la Europa League, venciendo al Inter de Milán en la final disputada en Colonia, que dio colofón al octogonal final del torneo que se dio en Alemania por motivos que ya iremos a conocer. El Nero Azurdo eliminó en semifinales al Shakhtar Donetsk y en cuartos de final al Bayer Leverkusen, cuadros que jugaron la fase de grupos de Champions. Copenhague y Basilea fueron los que más lejos llegaron de las dos rutas en la máxima competición continental, ya que disputaron esa ronda final donde cayeron ante el Manchester United y el Shakhtar respectivamente. Lars Linz fue el que más lejos avanzó de los equipos que disputaron los playoffs, en donde cayeron ante los Diablos Rojos en octavos de final. Cabe resaltar que el Ludo Goretz inició en la segunda previa y cayó en 16avos de final ante el finalista Inter de Milán. Los octavos de final se sortearon el 16 de diciembre de 2019 en Lyon y sus reglas se programaron para el 18, 19, 25 y 26 de febrero y 10, 11, 17 y 18 de marzo del 2020. El exjugador turco Hamit Altintop fue el encargado de decidir las series. Napoli y Barcelona se enfrentaron en San Paolo. Los dirigidos por Quique Setién, sustituto de Valverde en enero, se mostraron con orden y su único error lo aprovechó Mertens que abrió el marcador, para los de Gennaro Gattuso, reemplazante de Ancelotti. Napoli se dedicó a defender de los ataques azulgranas y en especial de Messi. En la segunda parte Griezmann marcó la igualdad que sería definitiva. En tanto Chelsea recibió en Stamford Bridge al Bayern Múnich. El equipo de Flick demostró su superioridad con un dominio absoluto del balón y teniendo más ocasiones de gol. En la segunda mitad un doblete de Gnabry en 3 minutos sentenciaba el partido. Lewandowski luego puso el tercero y provocó la expulsión del español Marcos Alonso vía VAR. Así Bayern sacó gran ventaja. Real Madrid y Manchester City se midieron en el Santiago Bernabéu. Ambos tuvieron un duelo táctico en la primera parte y que se dio mayormente en media cancha. Los Citizens aprovecharon en la segunda mitad, pero Isco daba ventaja al equipo de Zidane. Pese a ello, Gabriel Jesús y el belga Kevin De Bruyne de penal daban la victoria al City y para variar, Ramos fue expulsado después. Por otro lado, Olympique de Lyon recibió a la Juventus de local y dispuso de más llegadas en la primera parte, con Toussaint abriendo el marcador. El bianconero se intensificó en la segunda mitad, lástima que su falta de profundidad impidió que se diera el empate. Lyon triunfaba así en casa. Tottenham enfrentó al Leipzig en su estadio. Los alemanes demostraron su superioridad en la primera parte a través de su alta presión. Tras el descanso, Werner ejecutó un penal que dio la ventaja a los energéticos. Los Spurs apretaron sin llegar a empatar por lo que requería remontar. La vuelta en el Red Bull Arena fue un calco del desarrollo de la ida, pero con la diferencia de que la superioridad del Leipzig se plasmó en el doblete de Sabitzer. El equipo del este alemán jugó con una velocidad endiablada y no aflojó. Pese a que los Spurs tuvieron más el balón durante la segunda mitad, Forsberg hizo el tercero cerca del final y el SC cazaba cuartos de final por primera vez en su historia. Por su parte, Atalanta recibió en San Siro al Valencia. El cuadro bergamasco supo de la falta de garantías de la defensa valenciana. En el Anders Hans Hatteboer abrió el marcador y fue hacia arriba. El esloveno Josip Ilicic puso el segundo. En la segunda mitad, el suizo Timo Freuler y de nuevo Hatteboer sentenciaron la ida para Atalanta, pese al descuento del uso de Cheryshev. La alegría de este resultado quedó empañada al considerar medios y epidemiólogos italianos a este partido como el inicio de la explosión de casos y muertes por coronavirus en la región de Lombardía, una enfermedad que ya había surgido en China. Por ese motivo, la revancha en Mestalla se disputó sin público.
Ilicic a través de 2 penales dio ventaja al Atalanta, con empate del francés Kevin Gameiro en el medio. Este último y todos se montaron para el Valencia y que volvía en el partido alocado. Ilicic marcó otros 2 goles que le dieron un pase histórico al Atalanta a cuartos de final, demostrando de esta forma su peligrosidad de ataque. Borussia Dortmund recibió al Paris Saint-Germain en el Signal Iduna Park. El encuentro vio un dominio alternado entre ambos equipos, con el Dortmund dando peligro y el PSG teniendo la pelota. Las emociones llegaron en la segunda mitad. Haaland, sí, el mismo que era antes del Salzburgo, hizo un doblete para darle la ventaja al Borussia, pese a que Neymar empató de manera momentánea. La revancha se jugó a puerta cerrada debido al coronavirus. PSG se mostró más implicado que su rival en el juego e incluso fue agresivo. Neymar abrió el marcador y comandó a su equipo. En el descuento de la primera parte, el español Juan Bernat puso el segundo tanto. La solidez parisina apenas dio opciones al Dortmund en el segundo tiempo y tras una pelea en el final, clasificaba el PSG. Finalmente el Atlético de Madrid enfrentó al Liverpool. Un córner permitió a Saúl Ñíguez abrir el marcador. Los de Simeone tuvieron más opciones pese a que el equipo de Klopp estuvo con la posesión del balón, que anuló las virtudes de su rival. Gracias a su esfuerzo, el Atleti sacó la ventaja. La vuelta en Anfield vio a Liverpool dominando poco a poco al cuadro colchonero y metiéndolo en su área. Antes del final del primer tiempo, Wijnaldum igualaba la eliminatoria. En la segunda parte, ambos equipos tuvieron sus llegadas al arco y Saúl anotó en fuera de juego, pero esto forzó la prórroga. El tiempo extra tuvo un calco del tiempo regular y el brasileño Roberto Firmino dio ventaja temprana a los Reds. 3 minutos después Marcos Llorente descontó y daba ventaja al Atleti en el global. Este jugador igualó el partido y Morata sobre el final de la prórroga aseguró el pase en el Atlético a cuartos de final. 2 días después de quedar resueltas las 4 llaves repasadas anteriormente, la situación sanitaria generada en Europa por la pandemia de coronavirus motivó que la UEFA decidiera postergar los duelos de vuelta de las 4 series que aún estaban por resolverse y el resto de la competición de manera indefinida. Un día antes ya se había tomado esta decisión solo en los duelos de Real Madrid y Juventus por las cuarentenas dadas en esos equipos por los contagios de un jugador de básquet de la plantilla merengue al ser contacto cercano a los de fútbol y de Daniele Rugani en el caso de la Vecchia Señora. Incluso el duelo de León y Juventus de ida se empezó a jugar sin público ante el brote que se había generado en Lombardía, ya que Piamonte, región de donde es la Juve, es vecina a ella. Además, lo ocurrido en Anfield fue considerado como el punto de partida de las muertes ocurridas por este mal en el noroeste de Inglaterra, que se tomarían en 41. La enfermedad no solo afectó a este torneo, sino también a todo el deporte mundial en general, tan así que hasta grandes eventos como los Juegos Olímpicos de Tokio, la Eurocopa y la Copa América se postergaron, y otros se cancelaron o modificaron ante las restricciones de viaje y otras medidas sanitarias. Luego de 3 meses de reuniones remotas, para definir factores como la calificación a la siguiente temporada, la reunión del Comité Ejecutivo de la UEFA del 17 de junio determinó el retorno a la competición a partir del 7 y 8 de agosto, con la disputa de los duelos de vuelta de las llaves que vamos a comentar a continuación. Ello se daría a través de una serie de protocolos médicos a seguir, para asegurar el distanciamiento social y otras medidas como el uso de mascarillas. El 9 de julio, la UEFA decidió que las vueltas de octavos pendientes se jugarían en los estadios de los equipos locales de turno, aunque UEFA les propuso hacerlo en las ciudades portuguesas de Porto y Guimarães de ser necesario, pero no hubo problemas. La elección de estas 2 ciudades se debió a que el organismo eligió a Portugal como escenario de la ronda final del torneo. Por motivos sanitarios se dispuso a partir de aquí que los encuentros se iban a disputar sin público presente en las tribunas. Otra novedad fue que se iban a dar 5 cambios por encuentro debido a la congestión de partidos generada por el parate pandémico. La vuelta de Manchester City y Real Madrid se realizó en el Estadio Etihad. Sterling adelantó a los celestes y fue el premio de la estrategia del equipo de Guardiola de presionar arriba. El Madrid accionó por las bandas y Benzema igualó. El City dominó el balón, hizo el gol que necesitaba su rival vía Gabriel Jesús tras quitarle el balón al galo Rafael Varane. Los Citizens así clasificaron. Por su parte, Juventus y Olympique de Lyon tuvieron su revancha en Turín. El primer tiempo se resolvió a base de penales cobrados con polémica. Depay adelantó a los franceses y Ronaldo lo igualó para la Juve, que apretó a su rival con orgullo ya que no tuvo claridad. En la segunda parte el portugués puso el segundo del bianconero, pero el juego valiente de Lyon lo clasificó a cuartos de final. Barcelona y Napoli tuvieron su revancha en el Camp Nou y que esta fue resuelta en el primer tiempo. La visita inició fuerte pero los culés reaccionaron. El francés Clement Lenglet adelantó a los de Setién. Ello permitió al Barça hacer lo que quiso y Messi anotó. En los descuentos Suárez amplió distancias, Insigne y descontó. Pese al dominio napolitano en la segunda parte, Barcelona se clasificó. Finalmente la Alianza Arena vio la vuelta de Bayern Múnich y Chelsea. Lewandowski adelantó los de Flick de penal y acabó con la ilusión de remontada de los Blues. Ello porque los bávaros fueron intensos y Perisic puso el segundo. Abraham descontó y en la segunda parte Bayern no se relajó y fue por más. Tolisso y Lewandowski por segunda vez sellaron la clasificación bávara.
De esta forma, las 5 grandes ligas europeas iban a estar representadas en Portugal. Cuartos de final iban a sortearse el 20 de marzo de 2020 en la sede de la UEFA Unión y sus duelos se habían programado para el 7, 8, 14 y 15 de abril. Con la nueva programación, el 10 de julio se hizo el sorteo de a distancia y la capital portuguesa, Lisboa, sería la sede de los encuentros que se disputaron a duelo único los días 12, 13, 14 y 15 de agosto y por las circunstancias se hizo sin que se conociera a todos los calificados a esa instancia. Atalanta y Paris Saint-Germain iniciaron la etapa final en el Liceo de Luz. Luego de los ataques iniciales parisinos, los de Gianpiero Gasperini lo acorralaron y Pasalic abrió la cuenta. Neymar puso empeño para ayudar a remontar, lo que él logró en los descuentos. El brasileño Marquinhos y el francés Eric Maxime Choupo-Moting dieron el pase al PSG a semifinales luego de 25 años. En tanto, Leipzig y Atlético de Madrid se midieron en el José Albalade. Los alemanes dominaron en el arranque, aunque el Atleti logró contenerlo, aunque sin presión. Olmo abrió el marcador iniciando la segunda parte. Joao Félix lideró la reacción colchonera, provocó un penal y empató el partido. Pero cerca del final, el estadounidense Tyler Adams anotó y daba el pase al Leipzig. Por su parte, Bayern Múnich y Barcelona se vieron en la cancha del Benfica. Tras un intento de Suárez, Müller abrió el marcador. 2 minutos después, un autogol del austriaco David Alaba igualó para el Barça, que buscó con Messi el segundo sin suerte. Y vino el huracán bávaro con Perisic, Gnabry y Müller dando la goleada en la primera mitad. En la segunda parte vi el descuento de Suárez, un espejismo en medio de una presión infernal del Bayern. Kimmich, Lewandowski y Coutinho, un prestado del Barcelona, curiosamente, por duplicado, se dieron el histórico 8-2 para el pase de los bávaros a semifinales. Finalmente, Manchester City y Lyon se enfrentaron en el Liceo del Sporting. Tras las primeras ocasiones ciudadanas, los leones galos se asentaron y el madrileño más fue el conde dio la ventaja. El City se recompuso y dominó en la segunda parte con De Bruyne marcando el empate, pero cuando se volcaban a la remontada, Moussa Dembélé hizo un doblete y así el Lyon calificaba a semifinales luego de 10 años de ausencia. Alemania y Francia eran los amos y dueños de la penúltima instancia del torneo. Las semifinales se sortearon luego de la ronda anterior y sus duelos se habían programado en principio para el 28 y 29 de abril y 5 y 6 de mayo. Con la nueva programación, la capital portuguesa Lisboa sería la sede de los encuentros que se disputaron a duelo único los días 18 y 19 de agosto. PSG y Leipzig se enfrentaron en el Estadio de la Luz. El cuadro de Tuchel jugó a placer y tuvo una presión avanzada del equipo dirigido por Julian Nagelsmann, al que le pesó su primera vez en ese tipo de encuentros. Marquinhos cabeció una falta y abrió el marcador. Esto mantuvo el cerco de los parecidos en el área alemana. Neymar asistió a Di María y este puso el segundo. La segunda parte vio un pequeño resurgir del Leipzig, pero un cabezazo de Bernat mató su ilusión y alimentó la del PSG, que puede estirar más de la diferencia. Pese a no lograrlo, se clasificó a la final. En la otra llave, Olympique de Lyon y Bayern Múnich se enfrentaron en el José Albalade. Los de García tuvieron muchas llegadas en el inicio sin que fueran concretadas, poniendo en apuros a los de Flick, pero Lyon sufrió un doble golpe en Gnabry, quien hizo un doblete para que el Bayern sacara ventaja. Esto la volvió dominante en el partido y creó peligro. El segundo tiempo fue de ida y vuelta, con los franceses atacando y los alemanes haciendo ellos sin mucha intensidad. El tercero lo hizo Coutinho, pero este fue anulado. Ello sí lo logró Lewandowski, que aseguró el pase del Bayern a la final. Es así que tras 22 años, la final la jugaban dos equipos clasificados al torneo como campeones de liga. La final fue programada para disputarse en principio el 30 de mayo del 2020 en el Estadio Atatürk de Estambul, en Turquía. Debido a la pandemia de coronavirus, el 23 de marzo se determinó que la disputa del duelo decisivo ya no se daría en la ciudad turca, elegida para ese fin el 24 de mayo del 2018, pero se le daría la sede de la final de la siguiente edición, como compensación. Con la nueva programación, el Estadio de la Luz se convirtió en el nuevo escenario del partido cumbre con fecha para el 23 de agosto, lo que la volvía en la primera final que se disputaba en un día domingo. Bayern y PSG iban con la mira en conseguir tripletes. Por motivos pandémicos no hubo presentaciones artísticas y el árbitro fue el italiano Daniele Orsato. El inicio del partido vio a ambos equipos sin demostrar la superioridad de encuentros anteriores y con errores e imprecisiones constantes, actuando ambos con mucho respeto a sus rivales. Los de Flick buscaron presionar y los parisinos poco a poco avanzaban generando sensación de peligro, lo que volvió figura a Manuel Neuer, que tapaba sus opciones y Lewandowski tuvo las suyas de los bávaros. En el tiempo de descuento, Thilo Kehrer cumplió con su obra a Coman y generó que el Bayern declaró un penal que no fue cobrado por el árbitro ni por el VAR. Así que acababa la primera mitad. El segundo tiempo repitió el guión de la primera, respeto e imprecisión. Y así fue hasta que llegó Coman. Él recibió un pase de Kimmich y abrió el marcador anotando del equipo que lo formó de adolescente. Coman hizo dos centros luego que fueron despejados por los zagueros del cuadro francés. Bayern adoptó una actitud defensiva con el fin de defender su ventaja e hizo modificaciones para tener más la pelota, pero le costó. Kimmich hizo falta a Mbappé en el área y esta no se cobró como penal. Un tiro de Choupo-Moting fue la última jugada del encuentro tras un disparo de Neymar y se acababa la historia.
Bayern ganaba así su sexta Champions y lo hizo con una marca que se volvió única, la de ser el primer equipo en ganar el torneo obteniendo victorias en todos sus partidos. Y hubiera sido igual, creo yo, si se jugaban los duelos que la pandemia canceló. Neuer fue nombrado el jugador de la ronda final y levantó la sexta corona muniquesa que daba a seguir una temporada arrolladora del cuadro bávaro. Y es que acabó invicto con 30 partidos entre todos los torneos, con un solo empate. El equipo también tuvo de figuras de Niklas Süle, Jerome Boateng, los franceses Benjamin Pavard y Lucas Hernández, los españoles Javi Martínez, Thiago Alcántara y Álvaro de Osola, el luso Renato Sánchez y el canadiense Alfonso Davies. Bayern inició la temporada con el croata Niko Kovac de entrenador, pero este fue despedido tras una goleada que le propinó el Eintracht Frankfurt por la Bundesliga, y Flick lo logró un excepcional estreno de entrenador, el que empezó como interino. Bayern obtuvo el triplete con 13 puntos de ventaja al Borussia Dortmund de la Bundesliga y venciendo en la final de la Pokal por 4-2 al Bayern Leverkusen. El título continental le permitió disputar la Supercopa de Europa ante el Sevilla, al que derrotó 3-2 en la final disputada en Budapest y que marcó la apertura del retorno del público a los torneos europeos, con Martínez dándole la corona en tiempo extra. En el Mundial de Clubes de Qatar, celebrado en febrero de 2021, Bayern superó a la Liga Egipcia en semifinales y en la final superó por la mínima diferencia a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León de México con tanto de Pavard. Bayern arribó a la siguiente temporada con la esperanza de ir por la séptima copa, pero PSG, Dortmund, Barcelona, Liverpool y otros más iban a buscar el centro continental. La pandemia de COVID-19 seguiría causando estragos en el desarrollo de ese torneo, pero todo ello lo vamos a desarrollar en el próximo video. Espero que les haya gustado este video y gracias por tu sintonía. No te olvides de darle me gusta y suscribirte a Liga Poronga. Créeme que me ayudarías bastante haciendo ello. Puedes revisar también todos los videos anteriores de esta saga de la historia de los mundiales y coméntame también sobre tus sensaciones de esta competición. Saludos a todos y nos vemos en el siguiente video.